Pues estaba yo en Brasil el año en que hubo el cambio del el conclave para el Papa. Entonces, cuando hubo esta renuncia del Papa anterior, Benito XVI, muchas personas estaban así sorprendidas porque era algo un poco, como que nunca había pasado en realidad. Y ahí en Brasil estaban transmitiendo varios programas. Entonces, en uno de estos, tipo un documental, explicaban sobre cómo se elige el nombre del Papa. Y me pareció muy interesante la explicación porque estaba muy vinculado con digamos, lo que iba a ser su actitud hacia el mundo, por así decirlo. Y yo me acuerdo que después de haber escuchado el documental pensé, caramba, ya. O sea que pueden elegir cualquier nombre y ningún papa hasta ahora tuve el coraje de usar el nombre de San Francisco, porque eso significaría pues una cierta implicación con, pues esto, con el prójimo. Así que cuando más o menos 4 o 5 días, porque duró poco el conclave aquel año, se eligió el Papa y le comentaron que el nombre era Francisco, yo me quedé muy sorprendido, porque digo, anda, si es justamente lo que estaba pensando. Pero vamos, la sorpresa es solamente la parte inicial, porque después, efectivamente, lo que realmente sorprendió es una cosa que en esta sociedad de fake news, de mentira y de hipocresía es algo absolutamente escaso, que se llama coherencia. La cosa impresionante del Papa Francisco era la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Entonces, si alguien necesita de casualidad un buen ejemplo de persona coherente, ahí lo tenemos, ¿cierto? Y es lógico que este tipo de coherencia a algunas personas le resulta extremadamente irritante. Obvio, las personas que controlan, para así decir, la sociedad, muchas veces van a la iglesia y cumplen sus deberes religiosos, pero dentro de una cosa que se llama, digámoslo así, en forma light, incoherencia. No tienen coherencia entre lo que están ahí eh, rezando y lo que están haciendo en sus existencias. Entonces, para personas así, el hecho que haya una persona coherente le tiene que resultar absolutamente difícil. Entonces yo me acuerdo, otra cosa que me sorprendió mucho del Papa Francisco es que decía muy a menudo, rezad por mí. Pues esto, yo realmente entiendo perfectamente lo que quiere decir, porque el ambiente en que él se encuentra no es exactamente amistoso. Ahora, hay muchísima gente pues que sí que la apoya y le quiere muchísimo, pero la estructura misma de toda la estructura de poder de la Iglesia Católica no es muy amistosa, que se diga. Digamos así, está creada sobre un cierto tipo de incoherencia. Hay otro término que no voy a usar aquí para evitar crear algún tipo de irritación, pero vamos, es un término más específico para esto. Pero vamos, la incoherencia de fondo de toda la religión, de todo el catolicismo, es que hubo un señor que se llamaba Jesucristo, ¿no? Que no le gustaban mucho los fariseos. ¿Por qué? Porque decían una cosa y hacían otra. Entonces él creó, tenía pocos seguidores, poquísimo, pero les enseñaba a estos seguidores a ser coherentes. Exactamente eso. Entonces que daba el ejemplo de que ser fariseo no es una cosa que tiene mucho sentido. Entonces, todo el montaje de la Iglesia Católica está recreando otro tipo de estructura de poder muy parecida a la que su supuesto fundador, supuesto porque creo que a Jesucristo ni se le pasó por la cabeza de crear una religión cristiana, no creo que lo haya pensado nunca. Él transmitió un mensaje, después otros hicieron lo que llamaron de religión cristiana, dentro del cristianismo, el sector del catolicismo. Entonces, es bueno saber que dentro del corazón, de la esencia de la iglesia, del catolicismo, existe una persona coherente, porque confío
que su coherencia inspire a muchas personas, igual que va a irritar enormemente todos aquellos, digamos, nuevos fariseos que seguramente no le soportan, lo siento mucho por ello, pero hay muchísima gente sí que se inspira y esto inevitablemente está produciendo un cierto tipo de transformación. El hecho que haya una persona con este nivel de conciencia del Papa Francisco en el corazón de la Iglesia católica, yo considero que es una señal bastante evidente que estamos, a pesar de toda esta cantidad de bombardamiento de información negativo, estamos yendo hacia un camino de expansión de la conciencia. Ahora, la cuestión es, si quieres apoyar esta expansión y pasar a otro nivel de comprensión de la vida, sintonízate con las noticias buenas y aparta, no digo huya, simplemente no ponga la atención en las noticias que crean división, que crean irritación, que crean arrogancia, que crean separación, porque de esto se alimenta el tal sistema actual. Es su alimento para funcionar, para que pocas personas consigan controlar a masas enormes de personas. ¿Cómo lo controlan? Pues creando división. De eso se trata. Así que esta es una píldora de conciencia dedicada al Papa Francisco, pero también dedicada ¿a qué? A la coherencia.